Bienvenidos a esta primera mesa redonda. Cuando caímos en la cuenta de que en breve, al año que viene, nuestra facultad alcanzaría los 50 años de vida, si Dios quiere, además de darnos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, pensamos que sería un buen momento para compartir esta ocasión con las facultades de Teología de España. Y pensamos organizar una serie de mesas redondas donde pudieran participar, pues en representación de las distintas facultades, los decanos, que nos reunimos un par de veces al año en la Junta de Decanos, y tener ocasión pues para pensar juntos y en público pues la tarea y la misión de la teología en España en estos tiempos. Una tarea que no resulta sencilla, pero sí imprescindible para este servicio a nuestra Iglesia y a nuestra sociedad. Así que, en primer lugar, quiero dar la bienvenida, quiero agradecer en primer lugar al eminentísimo y reverendísimo cardenal don Antonio Cañizares, que tanto quiere a nuestra facultad y que también está interesado en todos los temas teológicos de los que él ha formado parte, y me da la impresión de que sigue pensando en estos temas teológicos. También al muy ilustre vicegran canciller de nuestra facultad, el Padre Jesús, y a todos vosotros, profesores, alumnos, que nos acompañáis. El tema de esta mesa redonda es la aportación de la Iglesia a la Europa del siglo XXI, un tema amplio, y la teología. Estos días, con el tema de la teología, me venía a la mente un libro que seguro que habéis leído todos, que se publicó hace unos años, de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil. No sé por qué, dice la asociación. Decía Nuccio Ordine, dice, existen saberes que son fines por sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Él estaba reivindicando, evidentemente, el papel de las humanidades y de los saberes de humanidades para la vida de las personas y de la sociedad. Y bueno, si hay alguna también disciplina humanista, es también la teología. Pues también la teología tiene que seguir diciendo algo. Hemos tenido este casi cuarto de siglo que llevamos, hemos tenido ya una pandemia, una guerra, Brexit, inmigraciones, populismos, atentados. También hemos tenido vacunas, fondos de cohesión económica, acogida a refugiados. Y la pregunta que les planteábamos a los participantes de la mesa redonda, ¿qué tiene la Iglesia que decir en este primer cuarto de siglo en la historia de Europa? ¿Asistimos a la culminación de un proceso de descristianización o la sed de Dios regresa bajo nuevas sensibilidades y necesidades? Pues bien, desde su servicio de pensar a Dios desde Dios y sobre todo dejándole ser Dios, la teología está llamada pues a ofrecer luz en el viejo continente de las luces. Por ello, la aportación de los representantes de las facultades de teología de España y Portugal supone una ocasión para que la comunidad académica reflexione y proyecte la luz de su fe y de la inteligencia de la fe sobre este nuevo siglo y sus encrucijadas. Le dejo la palabra al profesor Antonio Praena para presentar a los miembros de esta mesa redonda. Quiero agradecer pues, el servicio, la acogida que nos habéis dispensado. Muchas gracias. Sabemos que siempre estamos muy liados y compartir este momento con vosotros pues creo que es una cosa muy enriquecedora y que a nosotros nos llena mucho de orgullo y satisfacción. Muchas gracias, Antonio. Queridos amigos, señor cardenal,
Directamente pasamos a presentar a quienes hoy van a compartir su palabra con nosotros. En primer lugar, Joao Manuel Duque se doctoró en 1996 en Teología Fundamental por la Facultad de Filosofía y Teología de Sant Jorge, Frankfurt, con una tesis sobre la recepción teológica de la filosofía del arte de Gadamer, dirigida por George Splet. Joao Manuel Duque es catedrático de la Facultad de Teología, así como docente invitado de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Portuguesa. Es igualmente profesor visitante en la Facultad Jesuita de Filosofía y de Teología de Belo Horizonte. Joao Duque forma parte también del CITER, Centro de Investigación en Teología y Estudios de la Religión de la Universidad Católica Portuguesa, y desde 2020 es prorector de la Universidad Católica Portuguesa y director de la revista Éfata. Forma parte asimismo de los consejos científicos de las revistas Teología en Milán, Salmanticensis, Salamanca, Revista Teología de Buenos Aires o Limina Graz, entre otras. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra Disser Deus na Postmodernidade o Cultura Contemporánea e Cristianismo, e igualmente Para o diálogo con a posmodernidade. Traducida al español en la editorial Síqueme, encontramos su obra El Dios ocultado. En 2021 le fue concedido por la Conferencia Episcopal Portuguesa el Premio Cultural Árbore da Vida. Muito obrigado, Joao, por aceitar noso convite a estar con nuestro hoy. Muchas gracias de mi parte, señor cardenal, todos los presentes. Antes de todo, me gustaría agradecer la invitación, que ha sido también la oportunidad para venir por la primera vez a Valencia. Mi perdón, pero me ha gustado mucho. Ayer he visto ya un poco y es la oportunidad de cruzarme con algunos amigos conocidos de nuestros encuentros luso-españoles de teología fundamental. He pasado hoy también por la mañana por el edificio de la facultad, que es provisorio, pero es interesante visitar territorio conocido sin conocerlo. Bueno, yo voy a leer, les pido disculpas porque mi capacidad de expresión libre en español no es tan grande así, porque leyendo tendré la posibilidad de no ultrapasar en mucho el tiempo concedido. Mis colegas tendrán la posibilidad de reaccionar un poco más libremente porque les es más posible. Bueno, cuando se habla de Europa, ya sea en términos de su pasado, su presente o su futuro, el discurso suele centrarse en la cuestión de su identidad y las correspondientes dificultades para definirla. Y cuando relacionamos el cristianismo con Europa, este tema se agudiza aún más, a veces de manera controvertida, en la medida en que se discute su contribución a la identidad europea. Por mi parte, propongo seguir por ahí también. Es un camino posible, no lo único, naturalmente, y otros serán, naturalmente, hoy aquí explorados. Pero lo haré de manera algo distinta, precisamente discutiendo una cierta comprensión de identidad o incluso la exagerada concentración en este tema. Mi tesis es que la gran contribución del cristianismo, incluso en su dimensión institucional como iglesia, y también como reflexión teológica en ambiente universitario, es precisamente la deconstrucción de un determinado paradigma de concebir la identidad
para proponer otro modo de relación entre los variados actores planetarios, lo que permitiría la constitución de algo verdaderamente en común, la casa común. Eso implicaría una identidad como no identidad o más allá de la identidad, una identidad como exposición. Ya explicaré. Voy a tratarlo en dos puntos. El primero, precisamente, el tema de la identidad más allá de la inmunidad o inmunización. Y el segundo, he escogido dos puntos en continuidad con esto, la identidad europea post-eurocéntrica y post-antropocéntrica. Son temas posibles, entre otros muchos que podríamos tratar. La identidad suele pensarse por referencia a un conjunto de propiedades que definen a un grupo particular, normalmente en estrecha relación con un territorio determinado. Estas propiedades serían apropiadas por los habitantes de ese territorio, quienes constituirían así su identidad personal en articulación con una identidad colectiva o comunitaria. Así se formarían las civilizaciones, las naciones, incluso las regiones, etc. Las ventajas de este paradigma de relación serían, entre otras, la fuerte cohesión del grupo así constituido, su estrecha articulación con determinados territorios, que propicia una relación con lugares y objetos no humanos en la constitución de las identidades humanas. La experiencia de pertenencia por parte de los individuos a una comunidad que permite estabilidad emocional en el contexto actual de desafíos difíciles a la identidad personal. La valoración de una memoria, una tradición como base de una identidad presente y futura. Elementos todos estos que están en juego en los debates sobre la identidad europea, en la relación de los diversos contextos particulares que la constituyen, como las regiones, los países, etc. Y que plantean la cuestión, nada fácil, de las referencias comunes a toda Europa que permitan concebirla al menos como una civilización con propiedades bien definidas. Nosotros teníamos, ha fallecido, Eduardo Lorenzo es un filósofo muy conocido que trabajaba mucho la cuestión de la identidad europea como no identidad, o sea, como imposibilidad de una identidad común. El mayor y más fundamental problema de fijar las comunidades humanas y sus mecanismos relacionales en este paradigma identitario no es solo el debate interno que tenemos en Europa dentro de los grupos identitarios, por ejemplo, con respecto a los mecanismos de poder para determinar las propiedades que los identifican, o la determinación de aquellas propiedades que serían dominantes en la determinación de esa identidad, cosa que no es fácil determinar. Más problemática, creo, es la tendencia inevitable a desarrollar estrategias de inmunización por relación al otro diferente, que no tiene la misma identidad, que invariablemente se interpreta como enemigo y que a menudo es incluso el otro más cercano, el vecino, hasta el hermano. O entonces en un paradigma centrado en la conquista, y pensemos en Europa en relación al exterior de Europa, el otro diferente pasa a ser interpretado como un elemento extraño, extranjero,
del que hay que apropiarse mediante la imposición de las propiedades de la comunidad propia, o sea, forzando la apropiación por parte de otros de esas propiedades. Frente a este peligro de que el llamado eurocentrismo es quizás el ejemplo más completo, el peligro de inmunización y de declaración del diferente como exterior y puede que enemigo, se plantea el desafío de una identidad de la no propiedad como relación de exposición de singularidades diferentes, sean singularidades personales, sean singularidades comunitarias. Como seres permanentemente expuestos al otro diferente, vivimos nuestra identidad precisamente en la forma en que vivimos esta exposición. Esto ya sucede, ya pasa incluso dentro de Europa, que no se entiende a sí misma ni como una compacta totalidad europea, ni como una simple suma de particularidades cerradas sobre sí mismas y eventualmente en guerra entre sí, que no es solamente del pasado. Verse permanentemente expuesto a lo diferente y al diferente como experiencia base de una verdadera comunidad humana no permite la construcción de totalidades inmunizadas, sean individuales, sean comunitarias. Esto podría entenderse como el aporte, el principal aporte del cristianismo al mundo. Entender la relación entre los variados actores planetarios, no solamente humanos, como una exposición permanente del uno al otro, sea quien sea o sea lo que sea, en exposición a una demanda, exigencia de cuidado, como surge paradigmáticamente referido en la parábola del samaritano, base de la fraternidad universal según la Fratelli Tutti. Partiendo de esta idea de identidad como exposición personal o comunitaria, propongo una lectura de dos tópicos hoy muy debatidos en teología y en la relación de Europa con el mundo, el post-antropocentrismo y el post-eurocentrismo y el post-antropocentrismo. La superación del paradigma comunitario de la inmunización por identidades, por propiedades, es hoy especialmente significativa en relación con el exterior de Europa. Por un lado, en acoger entre nosotros al otro diferente y en superar la idea de que es posible construir muros que nos defiendan del exterior o del extranjero. Aquí está especialmente el desafío de la migración en busca de Europa, además basada en una imagen ideal de un conjunto de propiedades que el eurocentrismo ayudó a construir a lo largo de los siglos. En ese sentido, habría antes de todo que cuestionar este proceso de construyendo imágenes problemáticas de Europa. Al mismo tiempo, habría que asumir la consecuencia y la responsabilidad de las construcciones realizadas, incluso de nuestro impacto en el exterior. Estamos en el momento expuestos a quienes nos buscan y tendremos que afrontar esta exposición con coraje y humanidad. Por otra parte,
superar la inmunización tribal europea requiere entrar en el debate global de una configuración postcolonial de relaciones globales entre actores planetarios. Si Europa fue el principal agente de la colonización, no puede sustraerse al proceso de descolonización, que es muy complejo en sus variados niveles, también a nivel epistemológico y de pensamiento. Por un lado, deberá Europa, nosotros, participar en los debates que se realizan en diferentes contextos globales, Latinoamérica, África, Asia, por ejemplo. Por otro lado, deberá aplicar a sí misma, sobre sí misma, los efectos de este debate, aprovechando el proceso de pensamiento decolonial como forma de pensarse a sí misma después del eurocentrismo. Europa no tiene futuro si solo piensa en sí misma. Y tampoco tiene futuro, como no lo tiene toda la humanidad, si solo piensa en los humanos. Europa ha sido la cuna de una cierta configuración del humanismo, el dicho humanismo antropocéntrico, eurocéntrico, falocéntrico, tecnocrático. Este humanismo entró en crisis, ya sea por un fracaso interno en Europa o por la afirmación de alternativas no europeas, como es el caso de la recuperación de referencias a culturas indígenas. Sin embargo, el debate es muy complejo y no está cerrado. ¿Significa, pregunto yo, la crisis del humanismo que tendremos que sacrificar la especificidad de lo humano a la indistinción global y total de la naturaleza, o a una espiritualidad vitalista y energética que no permite pensar el lugar de la libertad y responsabilidad personales, como aparenta ser, por ejemplo, la propuesta del poshumanismo crítico? ¿O entonces significará eso que vamos a sacrificar la humanidad real y vulnerable de los sujetos a procesos digitales comandados por algoritmos y constructores de utopías salvíficas tecnológicas, como aparenta ser el caso de los diversos transhumanismos? Hay el desafío de superar cierto antropocentrismo y están ahí los problemas que eso puede implicar. Estaremos, estoy terminando, quizás ante el desafío de un nuevo humanismo humilde, centrado en la vulnerabilidad de los humanos reales de carne y hueso y en la responsabilidad que de ello se deriva. Humanismo que implica la superación de un otro humanismo antropocéntrico que situaba al ser humano como dueño, propietario y señor del mundo, de sí mismo y de los demás. Podríamos hablar de un humanismo post-antropocéntrico y post-eurocéntrico, en un cierto sentido, naturalmente discutible, como una forma de que los humanos asuman su responsabilidad por el mundo en el cuidado del otro diferente y vulnerable, independientemente de su civilización, nación, localización, humano o no humano. Este humanismo creo que puede hallar sus fuentes explícitamente en la tradición hebreo-cristiana. Y esta puede, por lo tanto,
traer una valiosa aportación a la humanidad, incluso en Europa, naturalmente. La Iglesia se entiende a sí misma al servicio de estas fuentes y de su impacto sociocultural. Y la teología, diría yo, se entiende al servicio del estudio de estas fuentes, abierta al espacio público, especialmente en un ambiente universitario que creo sea actualmente el ambiente más propicio al debate público plural que nos es exigido. Me quedo por aquí como interpelación a hablar después. Gracias. Muchas gracias, muy obrigado, Joao. A continuación escuchamos a Francisco José Ruiz Pérez, quien nació en Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, y realizó su noviciado en la Compañía de Jesús en el año 1981. Francisco José Ruiz Pérez realizó la licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas y posteriormente culminó su doctorado en Dogmática en la Facultad de Filosofía y Teología San Jorge, al igual que Joao, feliz coincidencia, en Frankfurt en el año 97. Entre sus actividades docentes reseñemos que ha sido profesor de dogmática en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús en Granada y que actualmente ejerce como profesor y decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, Bilbao, desde el año 2018. El padre Francisco José ha desempeñado igualmente importantes tareas de gobierno en la Compañía de Jesús. Ha sido provincial de la provincia bética entre 2004 al 2010 y posteriormente provincial de la provincia de España en los periodos comprendidos entre 2010-14, 14-17. Todo ello no le ha impedido publicar alguna de las siguientes obras: Teología del Camino, una aproximación antropológico-teológica a Ignacio de Loyola, o El liderazgo en la Iglesia, jornadas de vicarios de la Conferencia Episcopal Española, 2023. Algunos de sus más recientes artículos son Mociones ignacianas, algunas reflexiones desde la antropología teológica o Misión versus Tarea, algo más que un dilema funcional para la vida religiosa. Agradecemos al padre Francisco José su desplazamiento desde Bilbao para aportar una nítida luz de discernimiento ignaciano sobre la misión de la Iglesia en Europa. Gracias, Antonio. Bueno, primero, gracias, Joao. La intervención se ve que hemos venido de por lo menos en su caso, de una institución muy seria. Don Antonio, le saludo nuevamente en esta ocasión, a Santiago y a quienes estáis aquí intentando con nosotros hacer un camino de... Me ha gustado mucho, Antonio, ese enfoque de discernimiento sobre este tema. A mí me asustó en el tema el número, siglo XXI. Enseguida me pareció que se nos pedía un cierto ejercicio de profetismo. Y la última vez que hice profetismo fue tal el desastre que me dediqué a la sabiduría, nada más. Olvidé ya ese camino. Entonces, lo que yo traigo es una visión un poco distinta a la que ha propuesto tan interesantemente, ¿no? Joao. Es como dibujar una acuarela en la que intento dibujar, pero no de un modo preciso, por aquello de que el profetismo es muy atrevido, un horizonte de desarrollo de la Iglesia en este tiempo. Que ese horizonte de desarrollo quede constreñido a Europa, la verdad es que tampoco me siento con demasiada capacidad para decirles es que esto es justamente lo que necesitamos en el marco de nuestro continente y de nuestra cultura, pero ciertamente tiene aplicación, tiene como un pie que puede colocarse en el contexto que ahora tenemos. Les habla un teólogo, pero ya ven por la
biografía bastante trufado de gestión de gobierno, y entonces les habla un teólogo, en este caso también un gestor y ahora un gestor académico de la teología. Y entonces me sale en la acuarela un tono más de cierta estrategia de fondo, una estrategia que ciertamente leo desde el discernimiento, más que un planteamiento como podría ser el que se ha hecho hasta ahora, entre filosófico, antropológico y teológico. La acuarela tiene dos momentos, tiene como dos componentes. Uno, este carácter más descriptivo. En realidad lo que les quiero traer así de un modo muy rápido, haciendo como un dibujo de fondo que ordene la acuarela, el cuadro que les quiero traer, dos dinámicas de fondo a las que continuamente voy desde hace unos años y que he comentado también en otros foros, pero que a mí me ordena el paisaje y me ordena la tremenda complejidad que ahora mismo tenemos delante de nosotros cuando hablamos del siglo XXI, cuando hablamos de Europa, cuando hablamos de Iglesia. Y los dos movimientos que constituyen como ese dibujo de fondo es el decrecimiento, que en términos eclesiales teológicos podríamos redenominar como minoridad, y el movimiento horizontalidad, que en términos también eclesiales o teológicos podríamos redenominar como sinodalidad. Ese es el dibujo de fondo. Sobre ese dibujo les pongo otra consideración que intenta figurar una escena. En concreto les voy a traer la escena del llamamiento de los discípulos del capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Esa escena tiene algo así como el sabor de un momento cero de aparición de la Iglesia. Es un momento en el que la Iglesia no tiene todavía un futuro que haya recorrido. Es un momento en el que no hay demasiados pasos realizados. Literalmente es un momento en el que la Iglesia está naciendo. Y ahí, en ese momento cero, parece como que existen componentes de algo que es esencial para que exista Iglesia en cualquier contexto y en cualquier tiempo. De forma que, dibujando ahora ya con más nitidez esa escena desde la perspectiva de hoy, sugiero algunas líneas de aportación, se podría decir así, de la Iglesia a nuestro contexto más inmediato y en el tiempo que viene hacia nosotros. Empiezo entonces con el dibujo de fondo. Las dos dinámicas espirituales que ahora mismo parece que están cruzando toda nuestra realidad de Iglesia, ciertamente capilarizadas siempre en este entorno cultural en el que vivimos. Y sí, aquí yo diría que estoy pensando mucho en el entorno europeo. Son dos dinámicas, la minoridad y la sinodalidad, si quieren, el decrecimiento y la horizontalidad, son dos dinámicas simultáneas, constituyen como una cierta cruz en la que de alguna forma también va como configurándose una gracia contextual, una gracia nueva, que apunta, esa es mi impresión, a una nueva radicalidad también de parte de la Iglesia en el contexto que le toca vivir. ¿Por qué hablo de decrecimiento en clave de minoridad? Hablo de decrecimiento en clave de minoridad porque ahora mismo la Iglesia que somos está visitada por una disminución objetiva que ya no tiene más sucedáneos, no tiene más paliativos. Esto lo vivimos por activa y por pasiva, lo constatamos continuamente, ciertamente en el marco de la Europa en la que desarrollamos nuestra actividad, de forma que la palabra diáspora, que pertenecía como a otros momentos de la historia de la Iglesia, hoy es una palabra amable para explicar qué es lo que nos está sucediendo. Pero evito el negativismo que tiene la palabra decrecimiento para, desde la teología y de su mano, tomar su paralelo, que es la minoridad. Aquí me dejo inspirar por la espiritualidad franciscana y me fijo en la minoridad, en clave de San Francisco, como ese proceso profundo espiritual
por el que somos visitados por la humildad personal y corporativa. Y la Iglesia está recorriendo un camino de pérdida de significación que tiene esa forma honda también de humildad cada vez más asumida, de minoridad, dejando a un lado aquella autocomplacencia que la estaba lastrando. Este decrecimiento, visto así como una minoridad, ahora mismo creo que representa como un movimiento de fondo en el que podemos colocar muchas de las cosas que están sucediendo, pero leídas, como ven, desde la teología, que está sucediendo en la Iglesia Europea, que está sucediendo en la Iglesia Internacional. A mí siempre me ha inspirado, desde que lo leí en el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, a mí me sigue inspirando su insistencia en ese principio estratégico, espiritual, de que el tiempo es superior al espacio. Es como un mantra que ordena muchas de las estrategias que él está asumiendo, que ordena también, creo, muchas de las estrategias que estamos asumiendo muchos agentes de Iglesia. Es tiempo de procesos, es tiempo de generar dinámicas, es tiempo de provocar dinamismos o procesos cuyos resultados exactamente inmediatos no vamos a poder presenciar, pero solamente a propósito de ese dinamismo procesual podemos verdaderamente incidir de un modo, diríamos, como nuevamente efectivo en el entorno que estamos viviendo. Eso tendrá sus consecuencias, como más adelante ahora mismo podré decir, pero esta clave aleja de nuestro siglo XXI un aporte de la Iglesia que a lo mejor muchos sueñan o imaginan desde un componente institucional, estable, espacial. Imaginan así el aporte de la Iglesia. Me parece que desde la perspectiva que le estoy dando, más bien la minoridad en la que estamos adentrándonos, nos invita a otra cosa, nos invita a otro esquema. No podemos imaginar así exactamente lo que puede ser nuestro impulso al entorno, sino en una clave muy diferente. Al mismo tiempo, esta minoridad conecta con algo que también el Papa igualmente ha afirmado, y es la necesidad que tenemos como Iglesia de alejarnos completamente de una herejía rebautizada como neopelagianismo. El neopelagianismo que él describe Gaudete exultate, y que luego tiene que ser como redefinida para poder ser entendida como verdaderamente una herejía de nuevo cuño, ya saben lo que él ha indicado, conecta con una autocomplacencia egocéntrica y elitista, conecta con la obsesión por la ley, conecta con la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, conecta con una ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia. Todo eso, en principio, es algo que estamos intentando abandonar, porque es la minoridad el movimiento de fondo en el que ahora mismo podemos decir que la Iglesia está queriendo situarse. Haciendo una mirada rápida a momentos, a intervenciones del Papa Francisco, estoy muy de acuerdo con lo que Spadaro resalta de él, porque ejemplifica perfectamente esta estrategia o esta aceptación de este movimiento de fondo. Francisco, dice Spadaro en un artículo, ama a las iglesias del punto cero, que son semillas para la Iglesia universal, desde la Iglesia asiática de Bangladesh a la de Mongolia, desde la Iglesia europea de Suecia a la de Estonia. No es exotismo, es la fuerza de un proceso de fecundación. Hay una gracia escondida al ser una iglesia pequeña, un pequeño rebaño, dice el Papa en Kazajstán. Consiste en la percepción de no ser autosuficientes y de ser, en cambio, una comunidad abierta al futuro de Dios, encendida por el fuego del Espíritu. Es cierto,
él tiene, desde el punto de vista del liderazgo, una especial predilección por estos puntos pequeños de luz que generan curiosamente dinamismos todavía como muy imperceptibles porque afectan a realidades como muy marginales y periféricas del mundo. Y ciertamente eso también lo estamos viendo en Europa. En el dibujo este sería como el primer movimiento. El segundo es la horizontalidad. Es otra dinámica en la que estamos. Es una dinámica por la que se empieza a desarrollar cada vez más en términos eclesiales un esquema de gobierno, un esquema de organización, un esquema de interacción que trabaja la circularidad en términos que hoy se manejan continuamente en todos los ámbitos eclesiales. Es igual esto a discernimiento, a colaboración y trabajo en red. Incluso el término que agloba todo esto es la sinodalidad. Y realmente estamos asistiendo a un momento en el que la horizontalidad, es decir, una estructura que es capaz de generar dentro de ella muchísima más interacción que antes, una estructura que confía profundamente en la constitución de círculos, en la constitución como de comunidades en búsqueda, en la constitución incluso de algo que todavía estamos necesitados de descubrir, que es exactamente la constitución de redes. En esa forma de entendernos, incluso identitariamente, se están produciendo muchos acontecimientos dentro de la Iglesia como que apuntan a una novedad que posiblemente podremos volcar cada vez mejor en este siglo XXI en el que nos situamos. Esta minoridad y esta horizontalidad que actúan como dibujos de fondo para la acuarela que estoy intentando construir ante ustedes, cuando se cruzan y se retroalimentan, provocan algo, creo, y es que generan radicalidad en la Iglesia. Y generan radicalidad en la Iglesia en la medida en que, en tanto que en minoridad y en la medida en que, en tanto en horizontalidad, lo que se potencia es la figura de Cristo. Lo que se potencia es que la Iglesia manifiesta, no mejor las comparaciones son odiosas, sino que manifiesta en este contexto con una transparencia nueva la novedad radical de Jesús para la historia. Bueno, y entonces desde eso, ahora ya pinto la estampa que les quería trazar y con esto acabo. En concreto la estampa es la del llamamiento de los discípulos. ¿Se acuerdan? Jesús aparece en la playa, hay mucha gente agolpada, les habla, ve que es difícil comunicarse, pide a los pescadores que están allí que le separen un poco de la orilla, recompone aquella catequesis, en el fondo es una catequesis, y acaba la escena invitando a una nueva pesca sobre un fracaso, el fracaso nocturno que tienen Pedro y sus socios ante una pesca que no fue posible. Y ahí se produce una pesca milagrosa y de hecho se produce algo más que una pesca milagrosa. Se inicia el primer círculo próximo y cercano a Jesús. ¿Qué hay en esta escena que uno dice, aquí estamos ante un momento inicial de la Iglesia, que es como un momento genético que tiene que darse en cualquier tiempo para que podamos decir que la Iglesia se adapta a su tiempo y que la Iglesia además aporta a su contexto? Fíjense en la estampa habla de la necesidad fundamental de que se produzca un encuentro con Jesús. Jesús habla a la masa agolpada en la orilla, no hay intermediarios, es Jesús quien la cuida. En el fondo, Jesús provoca un encuentro con él sin mediaciones, es como hablar de la apertura total a Dios de parte de su pueblo. En segundo lugar, cuando ya están en plena experiencia del milagro de la pesca milagrosa, es una escena en que hay transformación. Pedro se reconoce como pecador, no es exactamente algo que
parezca como coherente con todo lo que está sucediendo. Hay algo en Pedro, en toda esta escena, que apunta a la necesidad de experimentar transformación. La génesis de la Iglesia es igual a la experimentación de la transformación, como la queramos llamar, al resignificado de la vida. Y el tercer elemento de esta escena es que aparece el servicio. Jesús da misión a los discípulos: seréis pescadores de hombres. Pero al dar esta misión, habla ya de terceros. Es decir, que Jesús, en esta escena genética de la Iglesia, simplemente parece que lo que está queriendo apuntar es que está enormemente interesado en la gestación de comunidad. Cojo estos tres elementos y ya simplemente los subrayo un poco más. En la acuarela hay que dejar las cosas como abiertas, y como si fueran pinceladas, dejo algunas pinceladas por lo que indican en el ámbito teológico, ya de un modo muy breve. Primero, la experiencia de Dios, Iglesia y experiencia de Dios. Yo entiendo que la aportación de la Iglesia a la Europa o al mundo del siglo XXI pasa por recuperar el discernimiento personal y colectivo como una forma de afirmar nuevamente la posibilidad de la experiencia de Dios para cualquier persona. Últimamente estamos más preocupados por los métodos del discernimiento, cuando en realidad la preocupación de fondo sería el decirnos, magisterio de Francisco así lo ha subrayado una y otra vez, en el fondo la preocupación es el darnos cuenta de que todo bautizado, toda bautizada, es capaz de discernir. Es capaz de una experiencia directa, inmediata de Dios. Y no solamente eso, sino que en esa experiencia directa e inmediata de Dios va a surgir algo que, volcado en discernimiento comunitario, será de enorme utilidad para la concienciación que pueda tener la Iglesia de su misión en el contexto que ahora mismo estamos viviendo. Es como si en este momento el cristianismo que está necesitando el contexto que vivimos fuera un cristianismo cualitativo, marcado no tanto por sus qués, sino por sus cómos, en concreto sus cómos discernidos, por su manera de fundamentar y enfocar las opciones de evangelización, por los procedimientos que pueda seguir precisamente para encarnar esas opciones. Segundo, la transformación. El concepto que tiene el cristianismo de la transformación es un concepto que no es para unos cuantos, como en el caso del discernimiento, sino es para todo acontecimiento de gracia. En el fondo, es para toda la Iglesia. De forma que no se trata solo de que transformemos a otros y al otro, sino que se trata de que nos transformemos nosotros. Y la Iglesia puede aportar a la cultura actual un concepto de transformación que se aleja, yo creo que muy dialécticamente, de los conceptos de transformación que hoy están en boga. También lo podríamos hablar. Pero de forma que la misma Iglesia sea como muy transparente en su manera de asumir la transformación. No puede solo predicarla, tiene que encarnarla, porque es la manera hoy, me parece, es la vía hoy de poder penetrar en el futuro del mundo que nos está tocando vivir. Y acabo con algo que ya sugería Joao: generación de comunidad. Fratelli Tutti me parece que es una aportación notable a este momento, y ahí hay claves fundamentales para poder entender cuál es el aporte del cristianismo a este momento. Y se trata de un aporte identitario, se trata de un aporte que nos sugiere la constitución de un sujeto colectivo que nunca habíamos imaginado antes con tanta claridad. Este mundo necesita no solo a una Europa, necesita a una humanidad consciente de que es un único agente, de que es un único yo que habita el planeta. Pero esto pide gratuidad. Dice Fratelli Tutti algo tan llamativo como esto:
La gratuidad es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. La gratuidad entonces, que conecta con tantos contenidos teológicos, la gratuidad podía ser la palanca para la generación de un sujeto colectivo que se genera siempre allí donde está la Iglesia. Y la Iglesia puede aportar claves para poder también realizar. Bueno, pues ya acabo entonces la acuarela con ese dibujo de dos movimientos de fondo, minoridad, sinodalidad, y sobre esos toques genéticos de la Iglesia que apuntan a desarrollos teológicos en los que estamos de una manera o de otra intentando llevar la teología a servir profundamente a la Iglesia para que sea pertinente, bueno, no solamente creo yo en esta Europa, sino sí en el mundo, pero en este siglo, en el XXI. Muchísimas gracias, Francisco José, por esta acuarela que nos habla de humildad, de minoridad y finalmente de gratitud y gratuidad. A continuación, escuchamos a Manuel Ángel Martínez Juan. Desde la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca nos visita. Allí es actualmente decano presidente de la Pontificia Facultad de Teología de los dominicos en esta ciudad. El padre Manuel Ángel realizó su noviciado en el año 83, prosiguió con estudios de filosofía en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid. Posteriormente continuó sus estudios de teología en la Universidad de Friburgo, Suiza, donde obtuvo el título de licenciatura en teología canónica con una tesina titulada Fundamentos para una Cristología en la obra de Christian de Kock, bajo la dirección de Guido Bergauen. En la Facultad de Teología San Esteban de Salamanca desempeñó durante 3 mandatos consecutivos el cargo de presidente decano, que actualmente ejerce nuevamente. Tanto en ella, en Salamanca, como en centros docentes de República Dominicana, Cuba o Colombia, ha impartido materias de historia de la espiritualidad, eclesiología. Ha sido profesor también en nuestra Facultad San Vicente Ferrer de Valencia de materias como ministerio, sacramento del orden o penitencia y unción de los enfermos. El padre Manuel Ángel es miembro de la Sociedad Mariológica Española. Entre sus numerosas publicaciones, algunos de los más recientes artículos pueden ser La caridad de Cristo en la reflexión teológica de Santo Tomás de Aquino o La mediación mariana en el Concilio Vaticano II. Gracias, Manuel Ángel, por ser, como siempre, tan solícito y fraterno para con nuestra Facultad San Vicente Ferrer. Muchas gracias, Antonio, por tu amable presentación. Un saludo cordial al señor cardenal, don Antonio, a Jesús, que es el vicegran canciller, al decano de la facultad, don Santiago, a Vicente, a los compañeros de la mesa por esas reflexiones que agradezco y un saludo cordial a todos ustedes. Mi respuesta a la cuestión que se nos ha planteado pues va a ser muy simple y la voy a responder tal como la entendí en un primer momento antes de las precisiones posteriores, ¿no? La aportación de la Iglesia a Europa, diría para comenzar, está ligada a la naturaleza misma de la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia aporta a la sociedad aquello que ella misma posee, aquello que ella misma ha recibido a su vez, ¿no? Me voy a guiar especialmente por la exhortación posinodal Ecclesia
in Europa del año 2003 del Papa Juan Pablo II, que aunque han pasado ya 20 años desde su promulgación, pienso que sigue teniendo una gran vigencia. Y en esa exhortación podemos descubrir 3 ámbitos en los que la aportación de la Iglesia es capital, ¿no? El ámbito ministerial o el ministerio de la palabra, el ámbito de la celebración litúrgica y el ámbito del ejercicio de la caridad. No voy a desarrollar estos ámbitos, voy a decir alguna cosa de alguno de ellos simplemente, ¿no? Son 3 ámbitos no cuantificables, ¿no? La aportación de la Iglesia en estos ámbitos no se puede medir en términos cuantificables, muchos de ellos. Quizá el ámbito de la caridad en algunos aspectos sea más cuantificable, quizá sea el que más reluce, pero no el fundamental, el más fundamental, como veremos, ¿no? La primera aportación importante y que es preciso reseñar es lo que, dice esta exhortación, constituye el verdadero tesoro de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es el verdadero tesoro de la Iglesia? Es Jesucristo, ¿no? Eso es lo que la Iglesia da, ¿no? A este respecto, quisiera citar unas palabras de esta misma exhortación que dicen así: en la Asamblea Sinodal se ha consolidado la certeza clara y apasionada de que la Iglesia ha de ofrecer a Europa el bien más precioso y que nadie más puede darle: la fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo, fuente de la esperanza que no defrauda, don que está en el origen de la unidad espiritual y cultural de los pueblos europeos y que todavía hoy y en el futuro puede ser una aportación esencial a su desarrollo e integración. Si después de 20 siglos la Iglesia se presenta al principio del tercer milenio con el mismo anuncio de siempre, que es su único tesoro, Jesucristo es el Señor, en Él y en ningún otro podemos salvarnos, ¿no? La fuente de la esperanza para Europa y el mundo es Cristo, y la Iglesia es el canal a través del cual pasa y se difunde la ola de gracia que fluye del corazón traspasado del Redentor. Bueno, pienso que es importante focalizar este tema, poner la atención en este tema, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la Iglesia? Pues fundamentalmente esto. ¿Qué puede dar la Iglesia al mundo? Pues fundamentalmente esto, ¿no? Las demás cosas pues son derivadas de este primer don, ¿no? Todo depende de este primer don, ¿no? La Iglesia aporta, en primer lugar, esta esperanza, ¿no? Dice también la exhortación: mirando a Cristo, los pueblos europeos podrán hallar la única esperanza que puede dar plenitud de sentido a la vida, ¿no? La esperanza, el sentido de la vida, todo esto no es cuantificable y sin embargo es capital, es el alma de una sociedad, es el alma de una cultura, ¿no? Solo en Cristo la humanidad, la historia y el cosmos encuentran su sentido positivo definitivamente y se realizan totalmente, ¿no? Es la convicción que posee la Iglesia, es la convicción con la que la Iglesia también se acerca al mundo, se acerca a la sociedad europea, ¿no? Cristo en sí mismo, en sus hechos y en su persona, tiene las razones definitivas de la salvación. No solo es mediador de salvación, sino fuente misma de la salvación, ¿no? Por el tenor de vida y el testimonio de la palabra de los cristianos, los habitantes de Europa podrán descubrir que Cristo es el futuro del hombre, ¿no? Es hacia donde se dirige la aportación fundamental de la Iglesia, ¿no? En este mismo documento se habla de una de las aportaciones importantes, como es la defensa del valor de la persona y su dignidad inalienable, también la defensa del carácter sagrado de la vida humana, del papel central de la familia,
la importancia de la educación y la libertad de opinión, de palabra, de religión, así como la tutela legal de los individuos y de los grupos, la promoción de la solidaridad y el bien común, el reconocimiento de la dignidad del trabajo, que el poder político, también otro aspecto importante es esto, el defender que el poder político esté sujeto a la ley y al respeto de los derechos de la persona y de los pueblos, ¿no? La exhortación reconoce que las grandes ideas de todo esto tienen raíces múltiples, ¿no? No solamente es la Iglesia la que ha descubierto la dignidad de la persona humana o la dignidad del trabajo, etcétera, ¿no? Todo esto tiene raíces múltiples, ¿no? Y en concreto se señalan, pues, el espíritu de la Grecia antigua, ¿no? En el corazón de Europa late toda esta tradición de la Grecia antigua, así como la romanidad, así como las aportaciones de los pueblos celtas, germanos, eslavos, la aportación de la cultura hebrea y del mundo islámico, ¿no? Es decir, hay una serie de raíces que confluyen en lo mismo, ¿no? Sin embargo, la exhortación señala lo siguiente: se ha de reconocer que estas influencias han encontrado en la tradición judeocristiana una fuerza capaz de armonizarlas, consolidarlas y promoverlas. Hay valores que encuentran en la tradición cristiana su plena manifestación, ¿no? Es indudable que muchas de estas ideas, acciones, etcétera, que defiende la Iglesia, tienen otras raíces, pero hay una conciencia de que estas raíces llegan a su plenitud, o estas ideas llegan a su plenitud en la vida cristiana, en la visión que el cristianismo aporta a la humanidad. En relación con esto se señala que la Iglesia tiene la misión de avivar en Europa la fe en la Trinidad, sabiendo que esta fe es precursora de auténtica esperanza para el continente, ¿no? Dice en concreto la exhortación: muchos de los grandes paradigmas de referencia antes indicados, que son la base de la civilización europea, hunden sus raíces últimas en la fe trinitaria. Esta contiene un extraordinario potencial espiritual, cultural y ético, capaz, entre otras cosas, de iluminar algunas grandes cuestiones que hoy se debaten en Europa, como la disgregación social y la pérdida de una referencia que dé sentido a la vida y a la historia. De ello se desprende la necesidad de una renovada meditación teológica, espiritual y pastoral sobre el misterio trinitario, ¿no? Bueno, vemos aquí la fecundidad en diversos ámbitos de esta fe en la Trinidad, esta fe comunicada al continente europeo. Por otra parte, las mismas comunidades cristianas, ¿no? La realidad de las mismas comunidades cristianas son un don con el que Dios enriquece a los pueblos que viven en el continente, ¿no? Las mismas comunidades son una riqueza, ¿no? Son una aportación al continente europeo mismo, ¿no? La fuerza del reino de Dios está actuando en la historia y contribuye a la edificación de la ciudad terrena. La Iglesia no tiene el monopolio del reino, pero es testigo, ¿no? Participa, ¿no? Es instrumento de ese reino de Dios, ¿no? La misión de la Iglesia es fundamentalmente religiosa, pero al mismo tiempo es una misión de promoción humana. Por ello, ningún ámbito de la vida humana le es ajeno, ¿no? Aunque reconozca y respete las competencias recíprocas de las autoridades civiles, ¿no? En nuestra sociedad podemos percibir los signos de desintegración social que afectan especialmente a las familias y a los jóvenes, ¿no? Las familias monoparentales no dejan de aumentar, el número de niños nacidos fuera del nacimiento es elevado,
las diversiones juveniles adoptan a veces formas pues evasivas y ciertos fenómenos de violencia y drogas están al alza. Familia y juventud son dos realidades que están muy relacionadas con el futuro del continente europeo. En el plano cultural ideológico, en los últimos años, estamos asistiendo en todo Occidente a la imposición de una agenda cada vez más radical en cuestiones bioéticas, desde la ideología de género a la reivindicación del suicidio, la eutanasia como derecho, desde la propaganda LGTBQ+, etc., y la equiparación de la convivencia con el matrimonio, desde las drogas libres a las fronteras del transhumanismo, a la guerra a la que estamos asistiendo, bueno, guerra que no solamente existe en Europa, también en otros lugares del mundo, ¿no? Ante esta problemática, la Iglesia nos recuerda que el Evangelio es la mayor fuerza transformadora del mundo. Del Evangelio nace una cultura del amor a la vida, desde la concepción hasta el fin natural, una cultura de promoción de la dignidad humana, de exaltación de la importancia de la familia fundada en el matrimonio fiel y abierto a la vida, de compromiso por la justicia y la solidaridad. Del Evangelio también puede salir una generación de hombres y mujeres capaces de asumir responsabilidades directas en las esferas social y política. Responsabilidad y compromiso que deben encontrar inspiración y orientación en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? También la doctrina social de la Iglesia es una riquísima aportación a la cultura europea, bueno, a la cultura y al ámbito social, al ámbito político de la sociedad europea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque protege contra la utopía totalitaria de una justicia sin libertad y de una libertad sin verdad, ¿no? Y también porque esta doctrina social de la Iglesia pone las bases para una convivencia en la justicia, la verdad, la libertad y la solidaridad. Está orientada a defender y promover la dignidad de la persona y a promover también la justicia y la paz, ¿no? Esta doctrina social es capaz de dar un soporte a los pilares fundamentales de la sociedad europea, ¿no? Un soporte de cara al presente y de cara también al futuro, ¿no? Es capaz de apuntar a un humanismo integral y solidario, ¿no? La política es un arte noble, vivida cristianamente es un ejercicio de caridad, es un servicio al bien común, ¿no? Esta doctrina social de la Iglesia está construida pues mediante el mensaje evangélico, también mediante esa confrontación con la razón y esa confrontación con los problemas y situaciones que afectan a la vida humana, ¿no? Esta doctrina es una doctrina que se está constantemente reformulando en la medida en que se va confrontando con problemáticas nuevas, ¿no? La defensa del ser humano, de sus derechos, se fundamenta en una concepción del ser humano como imagen de Dios, ¿no? La Iglesia aporta una antropología a la cultura y a la sociedad europea, una concepción del ser humano muy singular, muy, diríamos, humanizadora, una concepción que tiene mucho que decir en el contexto en el que hoy nos desenvolvemos, ¿no? Y al mismo tiempo es importante apuntar cómo esta concepción del ser humano que está detrás de la defensa de los derechos básicos, pues se apoya igualmente en la concepción de la ley natural
como algo que no se contrapone a la revelación, sino algo que la corrobora y que tiene también un carácter universal, ¿no? En la medida en que se profundice en este concepto de ley natural, podemos afrontar en común con otras confesiones y con otros ámbitos de la cultura y del pensamiento, podemos afrontar los desafíos, los problemas que tiene hoy la sociedad europea, ¿no? A este propósito, quisiera citar el discurso del Papa Benedicto XVI a los participantes en un congreso sobre la ley natural pronunciado en febrero de 2017. En ese discurso señaló la importancia de redescubrir esta verdad común a todos los hombres que constituye la ley natural, ¿no? Esa ley a la que alude también el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, una ley que está escrita en el corazón de cada hombre, ¿no? Por eso, aunque no sea siempre evidente o no se manifieste de forma evidente a todos, sin embargo, puede ser un punto de partida para el diálogo y para la construcción también de una sociedad ética en el ámbito europeo. Esta ley tiene como principio primero y generalísimo, ¿no?, un principio bien conocido: haz el bien y evita el mal, ¿no? Es un principio universal del cual se derivan otras conclusiones, y de ahí derivan principios más particulares de esta ley natural que regulan el juicio ético sobre los derechos y los deberes de cada uno. Uno de los principios es también el respeto a la vida humana, ya hemos dicho, así lo defiende la Iglesia, pero lo fundamenta no solamente en la Escritura, también en esta ley natural, ¿no?, defensa de la vida humana en todo momento, ¿no? Pues este bien para el cristiano no es propiedad del hombre, sino que es un don de Dios, ¿no? Otro principio importante es el deber que todo ser humano tiene de buscar la verdad, ¿no?, presupuesto necesario de toda auténtica maduración personal. Otra instancia fundamental del sujeto es la libertad, ¿no? La Iglesia también trabaja, promueve la libertad personal, aunque matizando esta libertad, ¿no?, teniendo en cuenta que la libertad humana siempre es una libertad compartida con los demás. Es evidente que solo se puede lograr la armonía de libertades en lo que es común a todos, ¿no?, la verdad del ser humano, el mensaje fundamental del ser mismo, o sea, precisamente pues lo que nos viene apuntado por esta ley natural, ¿no? Hay que mencionar también la exigencia de justicia que se manifiesta en dar a cada uno lo suyo, y por otra parte pues esa expectativa de solidaridad, ¿no? La Iglesia también trabaja en este ámbito de la solidaridad, ¿no? Bueno, como se pasa el tiempo, voy al final simplemente apuntar o señalar algunos puntos, como puede ser la batalla de la Iglesia por superar el relativismo en el ámbito del conocimiento, la lucha a favor de la integración de los inmigrantes, ¿no?, desde la acogida, la atención pastoral, etcétera, el mundo de la ecología, ¿no?, tan importante, el cuidado de la casa común, ¿no?, el esfuerzo por construir una civilización cada vez más digna del ser humano, ¿no?, lo que se viene denominando una civilización del amor, ¿no?, el ejercicio de la caridad en todas sus dimensiones, desde la base testimonial de la Iglesia, ¿no?, testimoniar la caridad de Dios hacia el hombre
de múltiples maneras. También el horizonte escatológico que la visión del hombre abre, ¿no? El hecho de colaborar con la unidad de Europa, por el hecho de que la Iglesia misma tiene una experiencia de unidad, pero al mismo tiempo de pluralidad y de universalidad, ¿no? La Iglesia no se da solo en Europa, sino que se da en los diversos continentes, tiene experiencia de esta apertura a la universalidad y, como ya señalaba alguno de mis compañeros de mesa, ¿no? No se puede quedar Europa encerrada en sí misma, tiene que abrirse a los demás, ¿no? En fin, pues concluyo ahí. Yo creo que me he excedido del tiempo. Gracias, Manuel Ángel, sobre todo por poner en el centro de tu reflexión la Trinidad, ¿no? Como, pues incluso me atrevería a decir, programa político y de regeneración humanista del que dimanan pues tantos aspectos cuya puerta nos has abierto, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Es la 1:15 de la tarde y sería interesante y deseable que compartiésemos y, si así os parece, hiciésemos llegar a algún punto de reflexión a quienes nos acompañan hoy en esta mesa. Lo digo casi para no comenzar yo con alguna pregunta. En primer lugar, Joao, al hilo de la reflexión que nos has abierto, bueno, pues, y que me parece interesantísima y que es verdaderamente un reto, y además desde esa perspectiva pues descolonizadora de la que Europa no puede desentenderse, puesto que ha sido agente, España, Portugal, de colonización, y cuyas consecuencias, en cierta manera, son como olas que ahora recibimos en nuestras playas, ¿verdad? Un poco coincidiendo precisamente con tu reflexión, quería preguntarte a contracorriente, ¿no? Que es quizá la idea o lo interesante que a veces circula en nuestras dudas. Esa fragilidad, vulnerabilidad, de construcción incluso de un paradigma identitario que tú has expresado con, bueno, pues una identidad de la no identidad y la transmisión incluso no solo al mundo actual, no solo a la humanidad, de un paradigma y de un modelo que no se centra en sí mismo como identidad, sino que precisamente se abre, es decir, este paradigma vulnerable, frágil, que pone al otro como punto de partida, no es quizá demasiado frágil. Es decir, la pregunta que sobrevuela muchas veces las ideas, las proclamas populistas de un signo y de otro, es esta, esa apertura, ese nuevo paradigma, esa deconstrucción, esa identidad supuestamente donada que se deshace, no corre riesgos, no se pone en peligro precisamente al hacerse frágil y al disolverse. Bueno, mi idea fundamental no sería hacer una interpretación niquilista, diríamos, de esta situación, sino al revés. O sea, hay en realidad una identidad fuerte de fondo, pero no es una identidad basada en propiedades determinadas, ni en mi afirmación a partir de una identidad, sino precisamente la atención a la vulnerabilidad. Yo diría, aunque hay una cierta humildad de partida, porque en realidad esto no es mío, sino que me es dado para, como tarea a hacer, pero el tópico de la vulnerabilidad es sobre todo de la parte
de lo que está ante mí, o sea, la atención a la vulnerabilidad humana, naturalmente de la cual yo participo también. Uno de los problemas de una Europa fuerte es cuidar que la vulnerabilidad está siempre del lado de fuera. Hay aquí un juego. Yo me atrevería a hacer el paralelo con la idea de diáspora y exilio, porque creo que lo que pasa en el momento con la Iglesia y el cristianismo en Europa sobre todo es lo mismo que pasa con Europa en el entorno global, o sea, Europa misma está en diáspora y en exilio. Y yo creo, Europa en su idea de ser el centro del mundo e incluso en su idea antropocéntrica de que el ser humano sea el centro del planeta también. Hay dos aspectos de esta diáspora. Yo creo que las grandes oportunidades para la diáspora, exilio del cristianismo son las mismas para Europa y para esta centralidad del humano. El peligro sería que en la diáspora nos volvemos más fuerte todavía tribalistas, o sea, somos un pequeño grupo, pero cerrado sobre sí mismo, afirmado en su identidad. Este sería un peligro. El otro peligro, contrario, quizá, es que en la diáspora no tenemos nada que hacer, incluso como humanos en un planeta que, bueno, se va al abismo. Nuestra identidad fuerte cristiana es precisamente que tenemos responsabilidad en esta situación de diáspora, de minoridad, etc. Esto es, creo yo, el típico del humano, lo que sobra de un cierto antropocentrismo, o sea, no hay responsabilidades por el planeta, e incluso quizá responsabilidades de Europa por el resto del mundo, que podamos aplicarlas de igual modo al resto del planeta no humano, la responsabilidad es nuestra, y al resto del planeta no europeo. Una parte de la responsabilidad es nuestra también. O sea, nuestra vulnerabilidad sería una vulnerabilidad responsable en este sentido fuerte, porque una responsabilidad hay que asumirla directamente. No sé si he sido suficientemente claro. Sí, sí. Creo que en esa línea también lo ha compartido Francisco Goseno. La verdadera fortaleza es la de la humildad, o la humildad es el signo de la verdadera fortaleza en este sentido cristológico, incluso kenótico, de humildad entendido, ¿no?, como servicio. Gracias. Y por dirigir una cuestión también a Manuel Ángel, que a mí me ha quedado en el aire porque es un tema, pues, del que dimana todo, ¿no? Has puesto muy en el centro la Trinidad. Quizá no ha desplegado tanto, quizá por la limitación de tiempo, lo que desearíamos escuchar, o yo al menos en ese sentido, cuando pones la Trinidad y dices que en ella tenemos la respuesta, por decirlo de alguna forma, la oferta que la Iglesia puede ofrecer. ¿A qué te refieres más concretamente? ¿Por qué? ¿Qué ves ahí? ¿O qué hay ahí? Bueno, en los comentarios sobre la Trinidad se insiste mucho en las derivaciones políticas que eso tiene, ¿no?, en contra de cualquier autoritarismo, ¿no? Eso se derivaría ciertamente de una concepción trinitaria, el evitar ese mal, el totalitarismo, que, bueno, como bien sabemos, y en Europa tenemos experiencia en el último siglo de lo que eso ha significado, ¿no?, de destrucción incluso del ser humano, ¿no? Una concepción, cualquier concepción ideológica, pues tiene consecuencias prácticas en la vida real, ¿no? La concepción también, pues, de Dios, depende cómo se ha concebido Dios, tiene consecuencias prácticas, y no todas las concepciones pueden ser humanizadoras, ¿no? Bueno, eso está
también a la orden del día, se ve prácticamente en la experiencia. Sí. Bueno, tiene muchas implicaciones, pero por apuntar una de ellas. Sí. El concepto de relación, ¿no? No hay identidad sin relación, o cómo anteponer, cómo encontrar la verdadera identidad que no parta del otro como una realidad. Gracias, Manuel Ángel. Y vamos un poco rápidos porque tenemos una palabra. Muy bien. Me presento, soy religioso marianista, ceferino. Estoy ahora en un tiempo de reciclaje, estoy estudiando teología. Agradecido primero por la mesa y una pregunta concreta a Francisco. Si nos puedes hablar un poquito más de ese momento que has hablado de la Iglesia en punto cero. A mí me ha gustado mucho la presentación que has hecho de Jesús con los discípulos, pero cómo las iglesias o cómo está viviendo la Iglesia ese punto cero. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quería indicar es que ese momento que vive Jesús, que en realidad es un momento muy leído, ¿no? Como sabemos ya desde la experiencia de la resurrección, que se narra introduciendo tantos elementos, a lo mejor es una especie como de cartografía de lo que tiene que pasar para que la Iglesia nazca, uniendo todo lo que debe suceder conforme a lo que prototípicamente esa imagen, que es un atrevimiento, no la he visto yo en muchas reflexiones eclesiológicas, es un atrevimiento quizás sacado de la contemplación de esta escena, pero bueno, entendiendo que ahí suceden cosas que son esenciales para que se produzca eso que es Iglesia y que no solamente es institución, sino que es realidad de salvación. Bueno, pues ese punto cero es el punto 1, el punto 2 y así hasta siempre, ¿no? Tiene que pasar algo en relación con el encuentro central con Jesús, como subrayaba Manuel. Tiene que suceder algo que sea el reconocimiento de la criatura con su creador, del vulnerable con el todopoderoso. Tiene que aparecer la oración, tiene que aparecer la chispa de la fe, tiene que aparecer eso que podemos entender como experiencia radical de lo trascendente. Eso por un lado. En segundo lugar, lo que he querido subrayar es que tiene que haber cambio. Yo esto lo subrayaría mucho y quizás por eso esta escena me llama tanto la atención en un momento en que la Iglesia tiene que decirle al mundo que también es vulnerable, es enormemente vulnerable. Y no tenerle miedo, quizás contestando, Antonio, a la primera pregunta, yo entiendo que la vulnerabilidad es justamente el punto de la fortaleza. Es una extraña fortaleza que solamente creo que es visible, entendible desde la perspectiva que propone el Evangelio, en la mostración de la herida, es en donde los seres humanos se encuentran y en donde se produce comunidad, finalmente. Pero justamente ese no es el camino que habitualmente sigue la cultura, ni mucho menos, como indicaba también Joao, la Europa, que sigue convencida de su eurocentrismo. Le cuesta mostrar sus heridas. La Iglesia está en una ocasión excepcional para verdaderamente decir que sí, sus heridas también son evidentes, sus heridas son como muy grandes. Y fíjese, quizás por casualidad esta mañana en la comunidad tenemos en la capilla una escena del descendimiento que no había caído en la cuenta, ese momento en que a Jesús se le recoge de la cruz, ese momento en que la humanidad acoge a Jesús en su vaciamiento total, digamos, en su vulnerabilidad más mostrada. Y es un momento que uno imagina qué momento sería de fe, el cómo sería posible recoger al Dios herido, al Dios hecho pequeño, al Dios vaciado, sin que eso produjera abandono de Dios, ¿no?
Bueno, me parece que ahí también hay un punto fundamental y eso es lo que explica que Pedro dijera, aquí en juego está también mi vulnerabilidad y me sitúo frente a ella de otra forma. Y finalmente, creo que también es de todo tiempo, no solamente del punto cero, que aparezca la dimensión comunitaria, aparezca esta nueva fraternidad, aparezca este mundo tocado de evangelio, pero de forma que construyamos, seamos relaciones, seamos pueblo. Jesús está preocupado por la gente de la orilla. No está concediendo dignidades, está concediendo ministerios, está concediendo servicios. Y forma parte de la aparición de la Iglesia en cualquier tiempo y en cualquier lugar la experiencia directa del servicio. Allí donde está la Iglesia vuelve a fluir la vida y fluye la vida porque nos servimos unos a otros, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que es punto cero, pero el punto cero como diciendo algo así, a partir de aquí todo tiene que sonar prácticamente a lo mismo, ¿no? Y bueno, me parece que esto, sacado con más consecuencias, lo estamos necesitando hoy en este momento, ¿no? No sé si alguna otra palabra queréis compartir. Y si no, pues creo que con todo lo mucho que podríamos seguir dialogando, es el momento de poner un punto final también, al menos por hoy. Muchísimas gracias por vuestra presencia. No sé si Santiago quiere dirigir unas palabras de despedida. Gracias, Joao, Francisco, Manuel. Seguimos celebrando estos 50 años. Gracias, don Antonio. Gracias, amigos y amigas. Y hasta la próxima mesa redonda.